En una noche oscura y tormentosa, un joven investigador llamado Francis Welland Thurston se encontró con un legado inquietante. Entre los papeles de su difunto tío abuelo, el profesor Angel descubrió un conjunto de documentos que desentrañaban un misterio más allá de la comprensión humana. Estos documentos hablaban de una antigua y olvidada entidad, un ser cuyo nombre solo podía ser pronunciado con temor, Cthulhu. El primer indicio de este horror vino en forma de un extraño bajorrelieve, una escultura grotesca que representaba una criatura con rasgos de pulpo, alas de dragón y un cuerpo humanoide. Esta figura, tallada en una piedra desconocida, emanaba una sensación de maldad y desesperación. Junto a la escultura, había notas del profesor Angel que describían sus encuentros con individuos que habían soñado con esta criatura, todos ellos afectados por visiones de ciudades ciclópeas y paisajes alienígenas. A medida que Thurston profundizaba en los documentos, descubrió que no estaba solo en su búsqueda. Otros investigadores, artistas y lunáticos de todo el mundo habían sido tocados por la misma pesadilla. Un escultor en Nueva York, un inspector de policía en Nueva Orleans, un marinero noruego, todos ellos habían tenido visiones de R'lyeh, la ciudad sumergida donde Cthulhu yacía dormido, esperando el momento de su despertar. El relato del inspector Legrasse fue particularmente perturbador. En 1908, Legrasse había liderado una expedición a los pantanos de Luisiana, donde descubrió un culto primitivo que adoraba a Cthulhu. Los miembros del culto, en un estado de frenesí, realizaban rituales oscuros y sacrificios humanos para invocar a su dios. Legrasse y sus hombres fueron testigos de horrores indescriptibles, y aunque lograron desmantelar el culto, el inspector nunca pudo olvidar las palabras de los adoradores. Cthulhu R'lyeh Ganaglftagn, en su casa de R'lyeh, Cthulhu muerto espera soñando. Thurston, cada vez más obsesionado, siguió las pistas hasta el relato del marinero noruego Gustav Johansen. Johansen y su tripulación habían encontrado la ciudad de R'lyeh emergiendo del Océano Pacífico. En su relato, describía cómo la geometría de la ciudad desafiaba las leyes de la física, con ángulos imposibles y estructuras que parecían cambiar de forma. Fue en este lugar donde Johansen y sus compañeros despertaron a Cthulhu, una entidad de proporciones colosales que emanaba una presencia tan abrumadora que solo su visión podía llevar a la locura. La historia de Johansen terminaba abruptamente, con la mayoría de su tripulación muerta o desaparecida, y él mismo apenas escapando con vida. Thurston, al leer estas palabras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que una criatura tan antigua y poderosa pudiera existir, y que su despertar pudiera significar el fin de la humanidad, era demasiado para soportar. Sin embargo, no podía detenerse. La verdad, por aterradora que fuera, debía ser conocida. Thurston, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, decidió seguir investigando. Sus pesquisas lo llevaron a entrevistar a personas que habían tenido encuentros con lo inexplicable. Uno de ellos fue Henry Anthony Wilcox, un joven escultor que había sido atormentado por sueños de una ciudad sumergida y una criatura monstruosa. Wilcox describió sus visiones con una claridad perturbadora, veía torres ciclópeas y geometrías imposibles, y siempre, en el centro de todo, la figura de Cthulhu, esperando en su prisión acuática. Las palabras de Wilcox resonaban con las de otros soñadores, todos ellos afectados por la misma pesadilla colectiva. Thurston comenzó a darse cuenta de que estos sueños no eran meras alucinaciones, sino fragmentos de una verdad oculta. La humanidad, en su arrogancia, había olvidado a los antiguos dioses, pero estos seres no habían olvidado a la humanidad. Cthulhu, el más poderoso de todos, yacía dormido, pero su influencia se filtraba en las mentes de los sensibles, preparando el terreno para su regreso. La investigación de Thurston lo llevó a descubrir más sobre el culto de Cthulhu. Este culto, aunque fragmentado y disperso, tenía seguidores en todo el mundo. Desde los pantanos de Luisiana hasta las selvas de África, pasando por las montañas de Asia, los adoradores de Cthulhu practicaban rituales oscuros y sacrificios humanos, esperando el día en que su dios despertara.
Sersten se dio cuenta de que estos cultos no eran meras supersticiones, sino una red global de fanáticos dedicados a traer el apocalipsis. Uno de los relatos más inquietantes que encontró fue el de un marinero llamado Castro, quien había sido capturado por Legrasse durante la redada en Luisiana. Castro habló de los antiguos, seres que habían gobernado la tierra mucho antes de la llegada de la humanidad. Estos dioses, entre los que Cthulhu era el más temido, habían venido de las estrellas y habían construido ciudades colosales. Sin embargo, en algún momento, habían sido derrotados y sellados en prisiones cósmicas, esperando el momento de su liberación. Sersten, cada vez más perturbado, comenzó a cuestionar su propia cordura. Las piezas del rompecabezas encajaban de una manera que desafiaba toda lógica. ¿Cómo podía una criatura tan antigua y poderosa existir sin que la humanidad lo supiera? ¿Y qué significaba su inminente despertar para el mundo? Las respuestas a estas preguntas eran demasiado aterradoras para contemplar, pero Sersten no podía detenerse. La verdad, por horrible que fuera, debía ser revelada. En sus últimos días de investigación, Sersten comenzó a experimentar sueños similares a los de Wilcox y los otros soñadores. En sus pesadillas, veía la ciudad de RLE emergiendo del océano, sus torres ciclópeas y geometrías imposibles desafiando la realidad. En el centro de todo, Cthulhu, con sus ojos brillantes y tentáculos retorcidos, lo observaba. Sersten despertaba cada noche empapado en sudor, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La obsesión de Sersten lo llevó a un estado de paranoia. Sentía que estaba siendo observado, que las sombras contenían secretos oscuros. Cada ruido en la noche, cada susurro en el viento, parecía llevar el eco de un antiguo mal. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba y Sersten se encontraba al borde de la locura. Sin embargo, no podía detenerse. La verdad, por aterradora que fuera, debía ser conocida. En los días finales de su investigación, Sersten se encontró con un último y perturbador testimonio. Era el diario de un marinero llamado Johansen, quien había sobrevivido a un encuentro directo con Cthulhu. Johansen describía cómo su barco había chocado contra una isla que no aparecía en ningún mapa, una masa de tierra que emergía del océano como si hubiera estado esperando ese momento. La tripulación, al explorar la isla, descubrió la entrada a una ciudad sumergida, RLE, con sus estructuras imposibles y geometrías alienígenas. Fue en ese lugar donde Cthulhu despertó. Johansen relataba con horror cómo la criatura emergió de las profundidades, una masa de tentáculos y carne que desafiaba toda comprensión. Los marineros, en su mayoría, sucumbieron a la locura o fueron devorados por el monstruo. Johansen, en un acto de desesperación, logró escapar, pero las imágenes de Cthulhu y la ciudad de RLE quedaron grabadas en su mente para siempre. Sersten, al leer estas últimas palabras, sintió que el peso del conocimiento lo aplastaba. La realidad de Cthulhu y su inminente despertar era demasiado para soportar. La humanidad, en su ignorancia, estaba al borde de un abismo del que no había retorno. Cthulhu, el dios antiguo, estaba despertando, y con él, el fin de todo lo conocido. En sus últimos días, Sersten se aisló del mundo, consumido por el miedo y la desesperación. Sabía que no había forma de detener lo que estaba por venir. Los sueños de RLE y Cthulhu se hicieron más frecuentes y vívidos, hasta el punto de que no podía distinguir entre la vigilia y el sueño. Cada noche, veía la ciudad emergiendo del océano, y cada noche, Cthulhu se acercaba más. Finalmente, Sersten comprendió que su búsqueda de la verdad había sido en vano. No había forma de detener a Cthulhu, no había esperanza para la humanidad. El despertar del dios antiguo era inevitable, y con él, el fin de todo lo que conocíamos. En sus últimos momentos, Sersten escribió sus conclusiones, esperando que alguien, en algún lugar, pudiera encontrar una forma de detener el horror que se avecinaba. Pero en el fondo, sabía que era inútil. Cthulhu, en su prisión acuática, estaba despertando, y con él, el fin de la humanidad.
La llamada de Cthulhu había sido escuchada, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.